Las lecturas de hoy están tomadas de Deuteronomio 18, del 15 al 20, Primera de Corintios 8, del 1 al 13, y el Evangelio es Marcos 1, del 21 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El Evangelio del Señor. Imaginemos el escenario. Un grupo de hombres parados en el área principal de la sinagoga, los viejos sentados en los bancos a lo largo de las paredes de los costados, en un espacio separado, ¿verdad? Un grupo de mujeres y niños que podían ver y escuchar lo que pasaba, pero que no podían participar. Las puertas de la sinagoga estaban abiertas para que los que no podían entrar en la sinagoga, sean gentiles o pecadores, pudieran permanecer y escuchar la enseñanza del rabino desde afuera. Comienza la enseñanza dirigida a la comunidad local, que más que la adoración y la oración era el propósito principal de la sinagoga. Se saca uno de los rollos de pergamino y se lee de la misma manera que en nuestro tan familiar Antiguo Testamento. Se acaba la lectura, se guarda el pergamino en su gabinete y toda la asamblea se sienta a escuchar la palabra de Dios que Jesús está enseñando. Y Jesús comienza a enseñar, pero no como un rabino joven sin experiencia, ni tampoco como los rabinos que el pueblo estaba acostumbrado a oír, sino con plena autoridad, como nos dice el evangelista Marcos. En eso aparece un hombre poseído por un espíritu impuro y dirigiéndose a Jesús grita: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Y Marcos nos transmite este extraño evento para establecer tres cosas. La primera, y la más importante, es establecer que la autoridad con la que Jesús enseña viene de Dios mismo, con quien tiene una relación íntima, y que Jesús es el Santo de Dios. La segunda es mostrar que los poderes de las tinieblas están en guerra con Jesús y que Jesús tiene poder sobre ellos. Verso 27, incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y la tercera es mostrar que Jesús viene a sanar, liberar y salvar de las fuerzas del mal a los que están esclavizados por ellas. Jesús vivió practicando la compasión de Dios, aún al punto de entregar su vida en la cruz. Pero el hombre que tenía el espíritu impuro no lo sabía. Tal vez el espíritu impuro que había dentro de él era su falta de autoestima, causada por una religión enferma que con su ley y tradición lo había convertido en una ruina humana que no esperaba nada más que el peor castigo de Dios por la menor ofensa. Y Jesús, con su amoroso poder, les restaura la humanidad que le habían robado. Pero la intención del Evangelio de hoy es que pongamos nuestra atención en Jesús. No es coincidencia que la primera lectura de hoy, tomada del libro de Deuteronomio, nos anuncia la venida de Jesús cuando nos dice: yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordené decir y les repita lo que yo le mande. Contrario
a lo que muchos piensan, nuestra fuente de autoridad no son las Escrituras por sí mismas, sino el Cristo de que hablan las Escrituras. Los medios y el fin no son la misma cosa. Les pongo un ejemplo. Las Escrituras son un frasco de perfume valioso y Jesús es ese perfume que está dentro del frasco. No nos ponemos el frasco, nos ponemos el perfume. Noten que no nos llamamos biblianos, sino cristianos. Cuando Jesús caminaba junto a los discípulos que se dirigían a Emaús, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Jesús les explicó que hablaban de él, y por esa razón es que Jesús está revelado en casi todos los libros del Antiguo Testamento. En Génesis, Jesús es la descendencia de la mujer. En Éxodo es el Cordero Pascual. En Levítico, el sacerdote principal. En Números, la serpiente de bronce. En Deuteronomio, como leímos anteriormente, es el profeta que sería como Moisés. En Josué es el jefe del ejército del Señor. En Jueces es el ángel del Señor. En Ruth es el pariente que ampara. En Samuel es el descendiente de David. En Reyes es el rey que venía. En Crónicas es el que vendría de la tribu de Judá. En Nehemías, en Esdras es el escriba fiel. En Nehemías es el edificador del muro. En Job es el defensor que vive y que será abogado. En los Salmos es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés es la sabiduría de Dios. En Isaías es el siervo sufriente que cargó con los pecados de muchos. En Jeremías y Lamentaciones es el Señor nuestra victoria. En Ezequiel es el hombre en el trono. En Daniel es el hombre desatado que caminaba junto a 3 jóvenes fieles dentro de un horno de fuego. En Oseas es el esposo fiel. En Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós es el que juzga. En Abdías el Salvador del monte de Sión. En Jonás el Dios que perdona. En Miqueas es el gobernante de Israel. En Nahum es el refugio en horas de angustia. En Habacuc es la vara de los justos. En Sofonías es el que restaura el remanente. En Ageo es la fuente que purifica. En Zacarías es el que entra a Jerusalén montado en un burro. Y en Malaquías es la justicia que brillará como la luz del sol. Y ya terminamos con el Antiguo Testamento. ¿Paro o sigo? Voy a seguir. En Mateo es el hijo de David. En Marcos, como leímos hoy, es el santo de Dios. En Lucas es el hijo de Dios. En Juan, la puerta de las ovejas, por mencionar uno, porque en Juan es identificado de muchas maneras preciosas. En Hechos es el que se apareció a Saulo de Tarso y cambió su vida. En las cartas de Pablo, Jesús es nuestra justicia, el último Adán, el fin de la ley, la piedra principal, el nombre sobre todo nombre, la imagen visible de Dios, el Señor de la paz, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro gran Dios y Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Hebreos es el que se sentó a la derecha del trono de Dios. En Santiago es el juez que ya está a la puerta. En las cartas de Pedro es la piedra viva que los hombres desecharon. En las cartas de Juan es la vida eterna. En Judas es el Dios único y Salvador nuestro. Y en Apocalipsis es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Te alabamos, Señor. Las Escrituras son un precioso regalo que nos conducen al encuentro con Cristo. Y esa es la razón por la que usamos las Escrituras y no otro libro. Volviendo al Evangelio de hoy, se nos dice que todos los que vieron el milagro se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Ahora, en Cafarnaúm se sabe que nada puede interponerse en el camino de Jesús. Y nosotros también sabemos que nada puede interponerse en el camino de Jesús,
porque Él dice una palabra y quedamos limpios. Hemos experimentado su poder de vida en cada uno de nosotros. Él nos cambió la etiqueta de pecadores y nos puso la de santos. Estas son las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios está cerca y Jesús es ese reino de Dios. Amén.